Explica un poco los condicionantes de la obesidad ajenos a la voluntad de la persona, más allá de los típicos que la gente entiende de genética o de, por ejemplo, bajo poder adquisitivo, ¿no? ¿Hasta qué punto tú y yo, si nos criamos en ambientes más o menos similares, puedes tú terminar siendo obeso y yo no? No sé si se entiende. Sí, se entiende perfectamente. Pues mira, lo primero que tenemos que entender es que la comida representa algo más que un simple hecho de nutrirnos. Primero, es un acto social y aparte tiene una repercusión a nivel cerebral, es decir, regula en parte los neurotransmisores. Entonces, cuando existen, por ejemplo, problemas de estrés, ansiedad, es muy común intentar paliar esos problemas a través de la comida. La comida, sobre todo comida hiperpalatable, ultraprocesada, rica en azúcares, grasa, va a elevar nuestros niveles de dopamina y temporalmente nos va a hacer sentirnos mejor. Y es muy común esta típica imagen, ¿no?, de las películas de alguien depresivo comiéndose un litro de helado. La de la ballena, ¿no?, por ejemplo, de Whale. Claro, entonces tenemos que entender que ya por ahí, simplemente por traumas vividos en la infancia, por problemas de salud mental, podemos desarrollar cualquiera de los que estamos aquí, ojo, cualquiera de los que estamos aquí, podemos desarrollar un trastorno por atracón, podemos desarrollar bulimia, podemos desarrollar obesidad, podemos desarrollar un problema de este tipo. Aparte, cuando se les dice, no, es que los sujetos son vagos, no se quieren mover. Claro, tú lo dices desde tu perspectiva de delgado. La fisiología de una persona con obesidad, tanto a nivel cerebral como fisiológica, se altera. Por ejemplo, tienen una hiporreactividad que se llama intenta explicarlo fácil, a las catecolaminas. Es decir, para que se entienda, que no son tan sensibles a las hormonas del estrés, básicamente. Les cuesta 10 veces más moverse que a cualquier persona que no sea obesidad. Es decir, el esfuerzo que tiene que hacer una persona con obesidad para ir de aquí hasta el final de la calle es 10 veces mayor, no porque tengan que cargar con más peso, que también, sino a nivel de neurotransmisores, de respuesta cerebral, es mucho mayor. Tienen fatiga crónica. Y eso no es algo psicológico, que la gente lo entienda, es algo fisiológico. Fisiológico. Se debe a hormonas, neurotransmisores, a neurobiología. Exacto, no quiero entrar en cómo es esa respuesta al cortisol y demás, pero sí que tiene una respuesta atenuada y por tanto, y a nivel de organización de neurotransmisores. Entonces, no es algo que, como tú bien has dicho, ese matiz muy bueno, no es algo fisiológico, que es que cualquiera de vosotros que esté aquí, que corre una maratón, y cuando llegue a su casa después de haber corrido una maratón, pues imagínate que alguien le dice, oye, ¿te vienes que vamos a, yo qué sé, a lavar el coche y luego nos vamos a dar un paseo por ahí? Y dice, oye, va a ir Rita, porque tu cuerpo te dice, es que no me puedo ni mover. No sé si este ejemplo sirve, pero algo parecido a lo que siente la persona con obesidad. Entonces, no es que sean bajos, es que tienen una respuesta reducida a esa motivación por moverse. Por no hablar de los incentivos que su cuerpo le da para comer, ¿no? Es decir, la respuesta, por ejemplo, a comida rápida, estímulos visuales, suele ser mayor en la persona con obesidad. Exacto. Es decir, al igual que tú puedes tener más riesgo de ser cocainómano, no sé, a lo mejor nos desmonetizan por esto, o yo de ser fumador, pues las personas con obesidad tienen más riesgo basal de tener obesidad, pues porque tienen una respuesta acentuada a diferentes estímulos. Exacto. Y hay gente a la que la comida es un mero trámite y no les representa placer, o no les representa un gran placer más allá del mantenimiento de sus funciones vitales. Pero otra gente, la comida es prácticamente una adicción más. Y es tan reforzante o más como cualquier otra droga, como cualquier otra sustancia. Y eso nos diferencia. Es que los seres humanos no somos iguales. Sí. O cuando, por ejemplo, cuando se le acusa de glotones, tenemos una hormona, nosotros tenemos una hormona que se llama leptina, que impacta en nuestro cerebro y lo que nos hace es que es anoréxica, es decir, nos quita las ganas de comer. Entonces tú cuando haces una comida, comes, se eleva la hormona y te dice, oye, ya no comas más, ¿no? Esta hormona en parte la secreta el tejido adiposo. Cuanto más tejido adiposo tiene en el cuerpo, más leptina secreta. Entonces, en teoría, cuanto más grasa tiene, tu cuerpo te dice, oye, no comas tanto. Pero ¿qué pasa? Esto no funciona en personas con obesidad. Secretan tanta leptina que crean resistencia a la leptina. Es decir, esta leptina está muy alta, pero no hace su efecto, no se une a su receptor. Entonces, los mecanismos de hambre y saciedad de una persona con obesidad no son los mismos que de una persona que es delgada. Oye, es que él es muy glotón, que no sé qué. Ya, es que no se siente saciado igual que te sientes saciado tú. Entonces son tantas cosas que cuando se le dice que son unos glotones, que son unos vagos, lo reducen todo a eso, realmente es que no tienen ni idea. Y estamos hablando de un atisbo de lo que es la obesidad. Hay muchas más cosas y no tienen idea de qué es la obesidad en sí. La gente yo creo que piensa, pues eso, que se queda en
una cuestión de decisión, de que la persona en igualdad, se piensan que están en igualdad de condiciones que ellos y que eligen el camino fácil, ¿no? Y ahí empieza el estigma de que son vagos, de que son indisciplinados y demás. Cuando lo que tienen que entender es todo esto, ¿no? Todos estos cambios fisiológicos y fisiopatológicos de la persona con obesidad. Que, ojo, esto no quita el luchar contra esa obesidad, ayudarle a la persona. Oye, otro de los argumentos también, que esto es muy interesante mencionar, del activismo antigordofobia, que yo creo que deberíamos ejercer todo el buen activismo, ¿no? Antigordofobia, no el malo, como tú has dicho. Sin la radicalización de promover y fomentar la obesidad. Exacto, es que exactamente, el sentido común. Otro de los argumentos, pues, de este activismo es que la gordofobia empeora la obesidad. Yo he tenido pacientes que han llegado a mi consulta en agosto con una sudadera así de gorda porque no quieren quitarse la ropa, porque tienen vergüenza. Tú sabes, que has trabajado además en gimnasio, que hay muchos pacientes obesos que no van a gimnasios por vergüenza. En la consulta médica o en las urgencias del hospital donde yo hice la residencia, por ejemplo, pues muchas veces iban pacientes con obesidad con diferentes síntomas. Lo que se les decía es: piérdeme 15 kilos porque esto se debe a tu obesidad. Eso hace que se escapen diagnósticos, a veces diagnósticos graves, y eso es muy jodido porque eso condiciona la salud de este colectivo, ¿no? De personas con obesidad. Entonces, el negar que existe la gordofobia es algo que para mí no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, podríamos ahondar un poquito en eso, en que nos explique cómo la gordofobia, paradójicamente, favorece la obesidad porque hace que... Pues que sí, que al final... Un estrés más. Claro, un estresor más, que se recluyan en sí mismos los pacientes con obesidad, que todo lo que no hacen... O sea, que se restrinjan a nivel social y no coman a nivel de sociedad, pero después de puertas para adentro tengan otras conductas compensatorias. Todo eso al final favorece la obesidad y eso es lo que la gente creo que no termina de entender. Claro, al final yo abogaría por varias cosas. Uno, somos muy buenos, el ser humano en general, en hablar de lo que no sabemos, claro, o dar nuestra opinión sobre cosas que no nos competen. Entender un poco más la fisiología básica, al menos, de la obesidad evitaría todo esto. Una cosa básica que todo el mundo deberíamos de tener, una empatía básica, de decir, aunque sea el ejercicio de decir, hostia, a lo mejor esta persona reacciona así o es así por algo que yo no puedo entender o algo que yo no he vivido. Yo siempre que veo una reacción de otra persona, sea quien sea, que me choca o me llama un poco la atención, siempre automáticamente intento ver por qué. Oye, me voy a poner un poco en el lugar de este. ¿Por qué? Pues, al igual que pueden ser personas que han tenido trauma o pueden reaccionar de otra manera o con cualquier tipo de cosas, pero intentar el hecho de ponernos y de entender que nuestra vida, nuestro contexto no es el del resto del mundo y que hay miles y millones de contextos diferentes y casuísticas diferentes, para decir, oye, a lo mejor hay algo que yo no entiendo, pero puede estar justificado. Simplemente dar ese beneficio de la duda que no se da, se sienta cátedra y demás. Y luego, al lado contrario, pues sí que diría que como cualquier movimiento suele pasar, es muy común. Surge un movimiento muy bueno, porque luchar contra la gordofobia es un movimiento muy bueno, pero a veces siempre se radicalizan. Hay muchos movimientos que les pasa igual. Se terminan radicalizando y algunos de ese movimiento terminan haciéndole un flaco favor precisamente al movimiento que defienden. Y esto pasa con los radicales. Claro, le hacen un flaco favor al movimiento que defienden. Incluso personas con sentido común que defienden el movimiento huyen de esos radicales de su propio movimiento. Que pasa curiosamente en muchos otros temas. Pasa en muchos otros temas que no vamos a entrar, pero en muchos otros ámbitos. Para esta gente hay que decirles que lo primero, no le están haciendo un favor precisamente al tema no le están haciendo un favor a la gordofobia. Entonces, yo siempre esto lo pongo porque se agarran a que no, es que podemos estar saludables teniendo obesidad, no sé qué. Yo creo que se agarran a esa obesidad metabólicamente saludable. Yo pongo siempre el ejemplo con una persona que bebe mucho alcohol. Una persona que bebe mucho alcohol, oye, se puede hacer una analítica y está bien. O sea, está correcto, está saludable, pero que esté bien porque esté tomando alcohol, eso no justifica que el alcohol sea malo y mucho menos vamos a fomentar el consumo de alcohol. Sí. Entonces, sobre todo una persona que tenga obesidad y que esté saludable, efímeramente o temporalmente, me parece bien, pero no por ello significa que tener un exceso de grasa corporal a esos niveles sea negativo para la salud, porque lo es, y mucho menos voy a fomentar que la gente lo que tiene que hacer es tener obesidad. Sí, yo he llegado, Isma, también por parte de estos radicales a escuchar mensajes que no tienen ningún tipo de fundamento científico, como que las personas con obesidad
viven menos y que tienen esas patologías por la gordofobia únicamente. Es decir, que el estigma es lo que hacen que no vayan al médico, que se mueran más y tal. Y obviamente el estigma, como decía antes, influye negativamente en la salud física y mental de las personas con obesidad, pero no podemos negar las consecuencias físicas, fisiológicas que hemos aprendido a lo largo de más de 100 años de estudio de la obesidad. Entonces, eso es lo que tú dices, llevártelo al extremo, radicalizar y polarizar la situación, que además no le hace ningún favor a la buena lucha contra la gordofobia. Está claro, al final date cuenta que una de las definiciones de la obesidad es enfermedad basada en la adiposidad. Es decir, esto, que tengamos que hablar de esto también es un poco chocante. Pero esto no es una opinión. Hay que hablar, porque es que cuando tú ves lo que opina la gente de verdad, hay que hablar, hay que matizar estas cosas. Y eso en las últimas semanas me ha sorprendido mucho. Sí, pero porque no entiendes. Al final, incluso ya se proponen, hay autores e investigadores que proponen llamar la diabetes tipo 2 diabetes basada en adiposidad. Es decir, un exceso de grasa corporal con una mala lipodistribución y demás es inversamente proporcional a la salud. Es decir, es incoherente. ¿Que temporalmente puedan mantenerte saludable? Sí. ¿De manera efímera? Sí. Pero además saludable, no saludable realmente, como te he dicho antes, poniendo el motor al 100%. Y que al final eso va a romper. Entonces, esto no es algo que sea opinable. Esto es como decir que el cielo no es... que además hay áreas de la ciencia que llevamos estudiando relativamente poco. Yo qué sé, la evidencia sobre el ayuno intermitente. Pues mira, han empezado a salir los estudios en los últimos 10 años. Pero, tío, evidencia sobre obesidad tenemos desde desde antes de mitad del siglo XX. Y además toda... al unísono. Exactamente, toda en la misma dirección, es decir, que no hay... Es verdad que hay que seguir ampliando y hay que seguir estudiando las consecuencias objetivas que el estigma contra la obesidad tiene en la obesidad. Claro. Pero no se puede negar lo anterior y sobre todo, como tú dices, cuando todo va al unísono, ¿no? Cuando hay una coherencia en el mensaje científico. Sí, tal cual.